Hay una pregunta común en todas las personas, creyentes y no creyentes, y la pregunta es, ¿Dios habla? He estado orando, he estado suplicando y no escucho la respuesta de Dios. Otras personas dicen que Dios no habla porque es la imaginación de los pueblos creer que hay un creador. El día de hoy debemos entender si podemos escuchar a Dios, cuáles serían los requisitos para escuchar a Dios y por qué es que Dios nos habla. Y usted que está aquí reunido puede decirme, ¿usted escucha a Dios? ¿Usted ha escuchado audiblemente cuando Dios le da una indicación? Para esto vamos a ver dos textos que son muy esclarecedores de este tema. El primer texto lo vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 9. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Empieza diciendo el texto, el joven Samuel ministraba a Jehová. Samuel era una persona que había sido dedicada a Dios por su madre. La palabra Samuel, el nombre Samuel significa por cuanto lo pedía Jehová. Y se le da ese nombre a personas que son producto de la oración, por cuanto un padre y una madre han orado por un hijo y Dios les concede ese hijo. Y el nombre de este hijo fue Samuel. Y dice la palabra del Señor, ministraba a Jehová. Él trabajaba dentro de los atrios de Dios. Limpiaba los utensilios, cambiaba los panes de preposición. Recordemos que todavía no había templo, sino era una especie de carpa armable y desarmable. Y Samuel trabajaba dentro de la palabra de Dios, dentro del santuario de Dios, en presencia de Elí, el cual era el sumo sacerdote. Nos dice la Escritura que Elí ya era anciano porque ya se le oscurecían las vistas, ya no podía ver. Pero a este joven de nombre Samuel, que trabajaba en los atrios de Dios, Jehová nuestro Dios lo llama. Lo llama, pero el joven Samuel que pensaba que era Elí
¿Por qué pensaba esto? Que nos dice la palabra de Dios, que Samuel todavía no había conocido a Jehová. Y esto nos debe llamar la atención. Había sido separado por Dios, había sido dedicado por sus padres, trabajaba en el templo, pero todavía no había conocido a Dios. Ni la palabra de Dios había llegado a Samuel. Esto nos enseña que hay muchas personas que se dicen cristianas que no han conocido a Dios. Y por 3 ocasiones Dios lo llama a Samuel, pero lo llama audiblemente. Samuel pudo escuchar la voz. Y él corriendo desde el sumo sacerdote, pensando que era él el que lo llamaba, pero el sumo sacerdote, entendiendo lo que pasaba, le dice: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, porque tu siervo oye. Dios puede hablar audiblemente. Lastimosamente, no hay cristianos y no hay cristianas que le dicen a Dios: habla, que tu siervo oye. Queremos cumplir nuestros planes, queremos cumplir nuestros propósitos, pero no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad. Habla, que tu siervo oye. Si tan solo nos humilláramos delante de Dios, podríamos escuchar su voz. O peor aún, Dios nos está gritando y nosotros no estamos escuchando. Veamos otro caso, y mucho más difícil de entender. Segunda de Crónicas, capítulo 35, del 20 al 22. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Aquí tenemos al rey Josías, un buen rey, un rey fiel al Señor. No solo que estudiaba las Escrituras, quemó los lugares de idolatría, sino que reconstruyó al templo. Este descendiente del rey David reparó la casa de Jehová. Lastimosamente, cuando andamos bien en los caminos de Dios, nos confiamos. ¿Por qué digo nos confiamos? Veamos que nos narra la Escritura. El faraón de Egipto, Necao, sube hacia Carquemis a pelear contra Nabucodonosor. ¿Por qué iba a hacer guerra contra Babilonia? Para defender al imperio asirio. Y Josías se había olvidado que Dios puso sentencia contra los asirios. ¿Y qué le dice Necao? Yo no tengo nada que ver contigo, Josías. Yo no tengo guerra contigo. Yo voy allá a Carquemis a pelear con otros diferentes a ti. Y le dice: yo vengo de parte de tu Dios. Y aquí nos dice la Escritura que sí, que este faraón, que era incrédulo, había sido usado por Dios para hablar. Amados hermanos, Dios nos habla de muchas maneras y usa los instrumentos más increíbles que tú puedas imaginarte. Aquí Dios usa a un rey, a un incrédulo de nombre Necao,
¿Para qué? Para que le diga a Josías, no vayas a la guerra. Y Josías no escuchó. Hay una característica que nos falta, creo que a todo este mundo. Y esta característica se llama prudencia. Josías no fue prudente. No fue prudente. Dice la palabra del Señor que tanto era así la palabra de Dios que Josías se disfraza. Y a pesar de estar disfrazado, una flecha le llegó a él. Amados hermanos, abramos nuestros oídos al consejo de Dios. Puede ser directamente de la boca de Dios, puede ser por la boca de terceros, y muchas veces, y esto sí lo puedo atestiguar, Dios nos habla a los varones por la boca de nuestras esposas. Escuchemos el consejo. No salgas, coge taxi, no es conveniente, porque Dios nos habla. Dios quiere tu bien y Él va a usar. Dios usó a Necao, rey de Egipto. No vayas a la guerra. Y Josías no escuchó. ¿Por qué? Porque hay requisitos para escuchar a Dios. Y cuando veamos los requisitos, vamos a ver cuál fue el requisito que no cumplió Josías. El primer requisito para que Dios te hable por voz de terceros o de su propia boca está en Isaías 59, del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado que cometemos de manera intencional hace una pared divisoria para que Dios no nos hable. Y aquí quiero que usted entienda la diferencia entre pecado intencional y pecado no intencional. Usted está cargando algo y le cae algo pesado en su pie. Usted gritó una palabra deshonesta producto del dolor. ¿Usted calculó que iba a pecar de esa manera? ¿La pensó? No, simplemente fue producto del dolor, del golpe. Veamos el segundo ejemplo. Usted va a asaltar una tienda, usted es ladrón. Usted analiza todos los días la entrada y la salida de las personas, cuándo es el horario que pasa vacía y cuándo hay dinero. Cuando usted calcula y piensa, es un pecado intencional. Fue pensado, fue calculado, fue planificado. Entonces, cuando tú eres un cristiano que amas al Señor, ¿tu pecado acaso es no intencional? Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Pero cuando tú pecas, haces que Dios oculte su rostro de ti y no te va a prestar atención, no te va a hablar. ¿Por qué? Porque hay una división que se llama pecado. El primer requisito para que Dios te escuche es santidad. El segundo está en el Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Debemos humillarnos delante de Dios. Humilde no quiere decir que es andrajoso, que apesta, que anda con ropa pobre, sino una persona que escucha la voz de Dios, que se humilla a su palabra y que todo consulta a Dios. Y este fue el pecado de Josías. Como había hecho bien, había reconstruido la casa del Señor, él se llenó de orgullo. Y no escuchó
Tanto así se llenó de orgullo, me voy a disfrazar para que no me reconozcan. Recuerden, usted puede vivir apartado del pecado, pero si usted es orgulloso, Dios no va a escuchar sus oraciones, Dios no le va a hablar a usted. Recuerde siempre algo, todos vamos a morir, todos somos de polvo. No te creas el más guapo, ni la más bella, ni el más adinerado, porque todos somos de polvo. Y debemos humillarnos ante Dios y reconocer que entendemos que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios. ¿Qué otra característica o requisito necesitamos? Y esto está en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Debemos tener intimidad con Dios. Es importante buscar de Dios, pero lo más importante es el tiempo a solas con Dios. ¿Tú has llorado ante su presencia? ¿Le has contado tus miedos? No a tu vecino, no a tu amigo, sino a Dios, donde nadie te pueda ver. Y el Señor Jesucristo, cuando nos dice cómo orar, dice que en nuestro cuarto, en nuestro aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y ahí Dios va a hablarte cuando estás en la intimidad con Dios, cuando nadie te ve. Veamos el otro requisito, contrario al anterior, que está en el Salmo 73, del 13 al 17. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Quién habla esto? Asaf. Asaf, un siervo de Dios, que dirigía las alabanzas los sábados cuando subían al templo de Jerusalén. Un maestro de las Escrituras, porque después del tiempo de las alabanzas, él enseñaba. Pero parece que tenía graves problemas económicos. ¿Por qué decimos que eran problemas económicos? Porque él tenía envidia de los que prosperaban económicamente y no eran incrédulos. Y eran incrédulos, perdón. De los que prosperaban, de los que les iba bien, tenían casas, viñedos, ganado, y no eran fieles a Dios. Y él que dice, hablaré como ellos, porque a ellos les va bien, ellos tienen dinero, tienen propiedades, y yo. Debemos entender que debió haber tenido deudas asfixiantes y necesidades económicas, a pesar de ser tan fiel en los caminos de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Y lo dice Asaf como narración. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios le hizo entender un día que entraba en su santuario. Es fundamental congregarnos. No solo para que Dios escuche nuestras oraciones, sino para que Dios nos haga entender el camino a seguir. Asaf definitivamente entendió que esos conocidos de él, no digo amigos, conocidos, muy prósperos, que todo les iba bien, iban a terminar mal. Mal. Ahora que hemos escuchado que para que Dios nos hable, debemos vivir en santidad, debemos ser humildes, buscar la intimidad con Dios y congregándonos, debemos entender las dos causales para que Dios nos hable. Veamos la primera en Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Atravesan Frigia, estaban en Galacia, lo que ahora es Turquía, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia, de manera audible. Y usted me dice: ¿por qué me va a prohibir Dios ir a ese lugar a predicar? Y se lo prohíbe por 2 veces el Espíritu Santo. Lo más probable es que el apóstol Pablo haya escuchado esta voz en sueños. La Escritura no la aclara, pero el Espíritu Santo lo prohibió. ¿Cuál era la razón para que se lo prohibiera? Porque la voluntad de Dios era que viajen a Macedonia, lo que ahora es el norte de Grecia. Entonces, Dios te habla para que cumplas sus propósitos. No todo lo que tú consideres bueno es propósito de Dios. Dios tiene planes. Dios sabe lo que quiere contigo. Hace un momento leíamos del profeta Samuel. Es de conocimiento bíblico que Samuel fue el último juez de Israel y el primer profeta. Fue el que ungió al primer rey, a Saúl, y ungió al tercer rey, a David. Un grande en los caminos de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios lo tenía separado para eso, desde que su madre, Elcana, lo pidió en oración. Porque Dios tiene planes y Dios te habla para que cumplas sus planes, no los tuyos. Pablo y su equipo, porque viajaba con alrededor de 10 personas, era un equipo misionero, tenían planes de irse a Asia a predicar el Evangelio. ¿Eran obedientes a Dios? Sí. ¿Habían predicado en muchos lugares? Sí. Pero la voluntad de Dios no era que vayas a la provincia de Asia, sino que vayas a Grecia, a Macedonia. Cuando tomé la decisión de retirarme del Templo Alianza, tuve 2 propuestas laborales dentro del pastorado. Y a las 2 les respondí: déjame orar, pidiéndole dirección a Dios. Para que no sea mi voluntad, sino sea la voluntad de Dios. Porque no es lo que parece, es lo que Dios tiene dentro de su planificación. Cuando es la voluntad de Dios, Dios te va a hablar y te va a decir, como se lo dijo a Pablo en visión de noche. Se le presenta un varón macedonio. ¿Y qué hizo Pablo? Al siguiente día partió para Macedonia. ¿Por qué más Dios nos habla? Lo vemos en Proverbios 35. Toda palabra de Dios es purificada. Dios es escudo a los que en Él buscan refugio. La palabra de Dios es para protegernos de las acechanzas del maligno. Y entendamos algo. Cuando tú eres un hombre o una mujer fiel a Dios, primero Dios te va a causar desánimo. Desánimo. Las cosas no salen bien, todo está mal. Si persistes en los caminos de Dios a pesar del desánimo, vendrá la tribulación, los problemas, la enfermedad. Porque Satanás quiere sacarte del trabajo que estás haciendo para Dios. Pero si tú perseveras, persistes en los caminos de Dios, Dios va a procurar que te mueras. Ahora entendemos por qué Satanás se le metió a Judas para que coja las 30 monedas de plata
porque no quería Satanás que Jesús siga predicando. ¿Cuántas veces se quiso matar al apóstol Pablo? ¿Cuántas veces fue apedreado, latillado? ¿Cuántas veces naufragio? Porque Dios te protege de las acechanzas de Satanás, que busca matarte. Literalmente busca asesinarte, Satanás, cuando tú eres fiel a Dios. Si no puede con el desánimo, si no puede con la tentación, con la tribulación, va a buscar asesinarte. Pero si tú humildemente buscas el refugio de Dios, la protección de Dios, Él te va a decir, por aquí sí y por aquí no. Otro problema de Josías por su falta de humildad. El rey que hablábamos hace un momento. Él, como era fiel a Dios, dijo, Dios me va a proteger y no le voy a consultar. Dios me va a proteger y pase lo que pase, Dios va a estar conmigo. Y no es así. Usted debe entender que Dios tiene propósitos, tiene planes. Y el propósito de Dios en aquellos días era destruir el imperio asirio. Y Josías se estaba interfiriendo en el propósito de Dios. Y con todo lo bueno que era, murió prematuramente. ¿Qué podemos resumir en este libro? Que Dios habla de dos maneras: de manera directa y de manera por medio de terceros. Cuando digo por medio de terceros, puede ser por medio de tu esposa, de un incrédulo o por medio de sueños. Pero Dios te dice cuál es el camino a seguir, porque Dios está vivo. ¿Cuáles son los requisitos para escuchar a Dios, para que Dios te hable? Apartarse del pecado, ser humilde, humillarte ante Dios, pidiéndole dirección a Dios, buscando la intimidad con Dios, sobre todo en la madrugada, y congregándote para que comprendas que Dios tiene para ti. ¿Por qué Dios te habla? Para que cumplas tu propósito, no el propósito de otro. Vimos en la Escritura que Pablo con su equipo se querían ir a Asia, pero el propósito de Dios es que vayan a Grecia. Entonces Dios te habla para que cumplas sus planes, y Dios te habla para protegernos. Porque cuando eres un cristiano fiel, el diablo te quiere asesinar. Yo te invito el día de hoy a que esta reflexión sea guía para tu vida, para que cumplas los planes de Dios, para que cumplas su propósito y seas un instrumento de gloria y honra al Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté.